¿Qué les pareció? Bien, profe. ¿Sería algo así el parcial? O sea, obviamente quizás no el mismo nivel de dificultad, pero el formato sería algo así. No, o sea, es un poco más difícil que el cuestionario parcial. O Pero sea, ya es codear libre, digamos, o... claro. Lo que estoy pensando, bueno, el parcial va a ser de la unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, de esta unidad 3, que fue lo del cuestionario, por lo general les pido que escriban un programa similar, digamos, a lo que hicieron en el cuestionario, pero en vez de tener cada uno de esos puntos detallados, lo que les voy a pedir es el programa completo. Ese va a ser el punto del examen, uno de los puntos del examen. ¿Sí? Sí, buenísimo. ¿Me entienden? Profe, una pregunta sobre el cuestionario. Va, en realidad Sí. dos. Yo, Sí. en la condición eso que decía, no me acuerdo de la pregunta, pero era la condición para que así se ejecute la línea. Sí. La correcta era GE, Sí. y yo le puse GT, o sea, el G es mayor o igual, Sí. y el, Es mayor y que, el si no, GT sí, es mayor es que, no, mayor. no considera igualdad. Bueno, en ese caso está mal porque lo que les pedía era el código equivalente al que estaba escrito en C, y el equivalente en C salía eh, si el Si era índice mayor, también... si era mayor me parece que lo decía. No, si era menor, si I era menor a 6, se ejecutaba el while, ¿sí? Si I se hacía igual o mayor que size, digamos, entonces sería GE, debía salir con esa condición. Ah, ¿Te bien. das cuenta? Sí. En el caso de que Y I sea igual o que I sea mayor. Sí. bien. Y eso de las banderas, o sea, la condición de bandera, ¿la podríamos tener en el parcial final o lo tenemos que saber de memoria? No, lo pueden tener todo listado de instrucciones, todo. Y lo mismo Bueno, lo podían tener en el cuestionario, ¿sí? Pueden tener todas ¿lo las... podíamos tener en el cuestionario? Sí, yo les dije que podían tener listado de instrucciones, todo. Una pregunta, profe. Lo único que no estaba permitido Acá- era preguntarle a un compañero. Espero que eso se profe, haya cumplido. Sí, me ando fijando en el cuestionario y dice mayor nomás, en el I, perdón, en el C, programa en C. sí, era... A ver, voy a compartir el cuestionario, así lo vemos ahí. A ver, un Yo, cachito. yo Sí. creo que también dudé en esa, no sé si esa misma duda que él, pero también había buscado, o sea, lo correcto por ahí sería poner igual, pero la condición que había más cercana era mayor o igual. Y con el Claro, mayor o igual salía. claro. O sea, el hecho de que usted... a ver, vamos al cuestionario. Ahora ya se los comparto. Más Cuestionario. que nada para no tener esos errores tontos que te bajan punto en el parcial. Sí, Ese segundo era. cuestionario. Déjenme que quiero ver si me deja ver las Todo, preguntas. todo depende también del orden en el que se comparen. Porque si vos comparás un registro, digamos, y el otro, o sea, depende del orden en el que pones los registros en el compare también. Claro, pero bueno, yo eso lo tuve en cuenta. O sea, si me hacían la comparación al revés, con los registros al revés, tendría que ser menor o igual la condición. Los Claro, que lo hicieron así, yo se lo consideré bien. O sea, en el sistema, en el Moodle, solo puedo poner una opción en este tipo de cuestionario, porque no es una opción múltiple. En la opción múltiple puedes poner varias verdaderas. En este de completar palabra, solo te permite poner una sola opción verdadera.
Entonces, en el caso de que hubiera esos casos en que podía haber otra combinación de instrucciones y que la lógica funcione igual, sea válida, bueno, las tenía que considerar bien y yo por eso revisé uno por uno los cuestionarios y a los que lo hicieron con esa lógica de invertir los registros y usar el branch LE, bueno, eso se los consideré bien. Tiene que haber algún caso por ahí que les haya comentado eso. Bueno, a ver que vamos a ver el cuestionario. Profe, ¿el parcial va a ser la misma modalidad? No, no. El parcial pasa que tenemos varios temas que entran dentro del parcial. Por un lado tenemos lo que son la unidad 1 de repaso de operaciones con números binarios, ¿sí? Después teníamos la parte de operaciones entre registros, que ese ejercicio, bueno, como en el primer cuestionario, ese ejercicio voy a tener que pedir que ustedes me suban una imagen del circuito que les pida, ¿sí? Y por otro lado, está el tema este de la escritura del código en Assembler. Entonces, combinar todos esos temas no va a ser posible hacerlo de esta forma, ¿sí? Lo que les voy a pedir seguramente va a ser que ustedes escriban un código, les voy a pedir, no sé, que hagan un programa, que haga algo, que llame una función, haga algo, y después ustedes me lo transcriban al Moodle, ¿sí? Yo con ese código después lo bajo, lo puedo correr en Visual, lo que sea, y lo puedo corregir, ¿sí? Rafa, una consulta, ¿se puede acceder a lo que enviamos en el primer cuestionario? Como para repasar. Sí, no, ustedes no lo pueden ver eso. No sé, por eso le pregunto. No me fijé, la verdad, pero por ahí, ¿sabes? Bueno, Ah, fíjate, me parece que yo se los había... Sale para entrar, pero yo no entré. Sale para entrar el primer cuestionario. de Al final una. de todo sale el segundo y el primero. Fíjense que De una, de si una. no se puede, yo lo puedo configurar para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Déjenme que quiero compartir la pantalla para que puedan ver Profe, disculpe, yo recién entro a la el clase porque cuestionario. no tenía luz. ¿Qué hablaron de la Raspberry? ¿Me podría hacer un Sí. resumen? No, todavía no hablamos de la Raspberry. Sobre la Raspberry envié una encuesta al Telegram para saber en qué situación estamos, cuántas hay. Todavía ese es el tema que viene después del parcial, así que quería ver cómo estábamos con Raspberry, ¿sí? Profe, Traten de responder esa encuesta y después hablaremos cuando se decida qué se va a hacer. ahí yo pude entrar a la revisión del primer cuestionario. Digo, para que sepan nomás. Ah, A mí bueno, me dejó. buenísimo. Bueno, veamos. El ejercicio que les costó es el de la estructura del while. Era ese. A ver, ¿cuál era la pregunta? Tiene que ser una de las últimas. La siguiente, la 5. Ah, pasa que las pone de forma aleatoria, así que las tendría que ver una por una. Acá está igual. Fíjense, en C les dice ejecutar lo que es el cuerpo del while siempre y cuando se cumpla esta condición, que i sea menor que size, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poner acá la condición, el branch de salida tiene que ser para la condición opuesta de lo que se pregunta acá en C, ¿sí? Si acá estamos preguntando que i sea menor que size, entonces acá para salir de este lazo, tendríamos que salir en el caso de que i sea mayor o igual que size. ¿Sí? Vendría a ser el caso bien. en que sea mayor o igual. En este caso, salir. ¿Sí? Bien, Y yo la en había ese hecho no caso sería la comparación entre qué. Estamos haciendo la misma comparación que en el while. Entonces tenemos, en i está en el registro 2, en R2, y size está en el registro R1. ¿Sí? En este caso sería lo mismo que lo que hacemos en C. ¿Sí?
Fíjense que siempre es opuesto a la pregunta que se hace en C. Lo que estamos poniendo acá en el branch. La condición de salida, digamos. Los que hicieron al revés, los que pusieron que comparaban R1 con R2, entonces ahora estaríamos comparando I con size. Va a salir del lazo siempre y cuando siempre y cuando estamos comparando size con I. Va a salir del loop siempre y cuando size sea menor o igual. ¿Sí? En ese caso saldría de este loop. En el caso de que size se haga menor o igual. Profe, ¿las dos respuestas estarían bien ahí? Sí, están bien las dos. Yo en el sistema, como les dije antes, consideré bien la primera, la comparación que tiene la misma estructura que esta, la comparación en el C, digamos. Primero el I y después size, ¿sí? Entonces sería, compara R2 con R1 y sale si es mayor o igual. Pero si ustedes lo tomaron al revés, igual debería funcionar la lógica para salir. Pero, profe, Y una lo consulta. consideré bien igual. ¿Sí? Pero ahí, o sea, ¿por qué se toma de vuelta? ¿Por qué se toma el menor o el mayor o igual si ahí no hay igual en el signo mayor, en el signo de... dice I menor que 6, ¿por qué Pero mayor? justamente, o sea, justamente el while, el cuerpo del while se ejecuta siempre y cuando I sea menor que size. Si I se hace igual a size, debería salir de ese while. ¿Sí? Entonces la condición de que R2 sea igual a R1 debe estar contemplada para salir del while. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Como son intervalos, tiene que estar el size incluido o dentro de la condición o fuera. Y en este caso, como no está incluido en la condición, lo tenés que poner como salida. Por eso es que si ahí adentro tuviera menor o igual, ahí sí en ARM sería mayor a, pero acá como no lo incluís, mayor que. acá como no Claro, se si fuese incluye la es mayor o igual. comparación que I sea menor o igual, tal cual. O sea, tiene que estar previsto, digamos, el caso en que se hagan iguales. Si se hacen iguales, ¿qué pasa acá en C? Si se hacen iguales las dos variables. Sale del while. Entonces acá en Assembler también tenemos que contemplar en el caso en que se hagan iguales. ¿Sí? ¿Se dan Perfecto, cuenta? gracias. Por eso es que se tiene en cuenta el igual en la condición también. Bueno, espero que quede claro. Si no, me vuelven a escribir y lo volvemos a hablar. ¿Sí? Si yo hubiese, o sea, si en C hubiésemos puesto que el while se cumpla siempre y cuando I sea menor o igual que size, entonces en el assembler deberíamos salir del loop siempre y cuando I sea mayor solamente que size. Porque el igual, si fuese igual, también debería ejecutarse el cuerpo del while. Bueno, es un poco enredado, pero esa es la explicación más o menos. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, algún otro ejercicio que les haya parecido que estaba mal corregido o mal planteado? Yo tengo ¿O una que duda. tuvieran alguna duda? Sí. Diferencia entre el for y while en ARM, perdón. No habría ninguna diferencia, ¿verdad? No habría diferencia, pero yo para que no se les arme lío, porque como les ponía el código en C y al lado les pedía que lo hicieran en el equivalente en Assembler, para que no se les arme lío con la inicialización de la variable del I, porque en el for vos tenés tanto inicialización como comprobación de la comparación de los datos, y el incremento también está dentro de la misma línea del for. Para que no se armara lío, digamos, decidí ponerle la estructura while que diferencia lo que es inicialización por un lado con la comparación de los datos, y dentro del cuerpo del while tenés lo que es el incremento del índice I. Entonces, pero básicamente es lo mismo en el for y el while en Assembler. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. ¿alguna otra? Sí, decime. Yo como simulador de ARM utilizo uno que no es visual. Y por Ajá. ejemplo, a la hora de poner los words, en vez de poner DSD, yo utilizo el punto Word. A la Sí. hora de escribir en el parcial, ¿va a estar bien o hace falta poner DSD o cómo estaría? Nada, se va a considerar, las dos opciones son válidas. Son válidas las dos opciones, lo mismo que usar el STM Full FD o el Push o el Pop. Son todas opciones de instrucciones válidas en Assembler que se pueden usar cualquiera de las dos. ¿Sí? Bueno, gracias. Con el mul también, profe. Claro, es el tema. Bueno, yo no quería pedirles cosas que no habíamos probado, ¿sí? Porque con el visual no pudimos probar ni la lectura de caracteres, ni escritura de caracteres. Entonces todos esos ejercicios con Stream los saqué de la guía para que no haya problemas, digamos. Y así no lo probamos, por ahí tenían dudas y digo, bueno, usemos lo que hagamos lo que vimos en Visual y bueno, con eso es suficiente. El tema es que, obviamente, cuando tengan que rendir la materia, van a tener que ver todas las instrucciones, ¿sí? Van a tener todos los diferentes de MUL, todo lo que son lecturas de datos, los datos de todos los tipos, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Pero ahora para el parcial, como no pudimos usar ninguna otra herramienta más que el Visual, les voy a pedir solo lo que vimos en Visual. Tampoco incluye ni el push ni el pop el visual, así que ese tampoco se puede practicar, digamos. Tampoco, pero obviamente que si ustedes saben usarlo y lo usaron o lo están usando para simular con alguna otra herramienta que no sea Visual, está bien que lo usen para el parcial, yo lo voy a considerar bien. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar el de que se carga el array? Hay uno que era que iteraba sobre el array. Vendría a ser la parte del cuerpo de while, ¿no? Sí, Justamente, o sea, lo que hacía esta función era sumar de un vector acá está, justamente, de un vector de datos, sumar los datos que se encontraban ubicados en las posiciones pares de ese vector, o sea, en la posición 0, 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces, lo que hacía es leer el dato del vector y sumarlo, ¿sí?, a un acumulador que le llamamos suma. ¿Sí? Y después teníamos lo que es el incremento del índice para poder recorrer ese vector y leer el siguiente dato que va a estar 2 lugares luego del que acabamos de leer, ¿no es cierto? Por eso es que se incrementan 2. ¿Hasta ahí está claro lo que pedía el ejercicio? sí. Bien. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para poder hacer esta suma, y como se los pido en el ejercicio, es escribir la instrucción para leer un dato de tipo Word. A ver si puedo mover esto. Sí. Para leer un dato de tipo Word, porque el vector estaba cargado con Word, perteneciente al arreglo OPEC, utilizando indexado por registro escalado. O sea, yo les pedía ese tipo de indexado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para leer eso? La instrucción para leer un dato en memoria es LDR. ¿Sí? El registro de destino. El registro de destino va a ser el que contenga el dato. Y como fíjense, yo en esta última línea les puse qué función tenían cada uno de los registros. El registro destino va a ser entonces el registro R4. ¿Sí? Ahí hubo varios que se equivocaron, me ponían R3 en vez de R4, pero bueno, un error por distracción me parece nada más. ¿Sí? Entonces, la instrucción de lectura de datos en memoria, el registro destino, y les pide que usen un offset por, ¿cómo dice? De los números Por pares. registro escalado.
Sí, un offset, utilizar indexado por registro escalado. Esto es, utilizar el registro base, ¿sí? La dirección a la cual vamos a leer el dato va a ser la dirección del registro base, que la dirección del registro base, yo se lo decía acá al inicio, R0 va a tener la dirección donde apunta la dirección base del vector, ¿sí? Entonces tenemos R0, y después tenemos lo que es el registro escalado, justamente, que en este caso va a ser R2. ¿Por qué R2? Porque R2 lo usamos como el índice y que va a recorrer para recorrer el arreglo, ¿no? El índice I va a ir, bueno, ya veremos cómo se incrementa, ¿sí? Pero los datos, acá lo que tienen que ver es el tipo de datos que estamos leyendo. El tipo de datos es de tipo Word. Entonces, el dato que esté almacenado en el registro R2 debería multiplicarse por 4, ¿sí? Para multiplicarlo por 4, deberíamos hacer un corrimiento de 2. ¿Se dan cuenta? O sea, el R2 vendría a ser como va a tener el contenido del índice I, ¿sí? El R2 entonces va a valer 0, 2, 4, 6. Para poder leer el dato 0, ponerle en Assembler, no hay problema porque va a ser el dato en el que va a estar apuntado por R0. Y R2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora cuando queremos leer el dato 2 del vector, el dato en el índice 2, ¿sí? El vec de 2, entonces va a ser igual a la dirección en donde se encuentra ese dato, va a ser igual a la dirección base R0 más ese 2 por 4, porque los datos son de tipo Word, entonces hay que multiplicarlos por 4. Entonces va a ser la dirección base más 8. ¿Sí? Los que pusieron este tipo ¿cómo es? De direccionamiento, este tipo también es válido. Si ustedes lo corren en Visual, van a ver que va a recorrer el vector de la misma forma que este otro. ¿Sí? Va a ir recorriendo de a 2 elementos. El problema con este tipo, que no es el tipo que estaba pidiendo el ejercicio, que era el indexado por registro escalado. En esta caso es indexado por offset, simplemente. Pero se dan cuenta por cómo funciona el tema del direccionamiento, justamente. ¿Por qué es esta la opción válida? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Sí? El R2 va a ir, en este caso, entonces, bueno, la última instrucción debería ser la de el incremento del índice, justamente R2, y el R2 debería ir incrementándose de a 2. ¿Sí? Si lo incrementáramos de a 1, en ese caso estaríamos recorriendo uno a uno todos los elementos del vector y bueno, no serían los elementos pares. ¿Sí? Entonces en un momento el R2 va a ser 0, luego va a ser 2, va a ser 4, ¿sí? Y el corrimiento lo que hace es multiplicar ese dato por 4 para poder obtener la dirección en la que se encuentra almacenado ese Word. ¿Sí? Bueno, y ese dato que estamos leyendo en R4 hay que acumularlo, ¿sí? En un registro que va a ser el que contenga la suma final. Entonces se hace con una suma y el registro acumulador, fíjense, era R3. ¿Sí? Hay quienes me pusieron al revés esto, pusieron R4 y luego R3, también se los consideré bien porque, bueno, el orden de los operandos en este caso es válido si lo ponen al revés. No si usan como registro de destino el R4. ¿Sí? Esta sería la solución válida de este ejercicio. Muchos tuvieron el error justamente en este punto, en el escalado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna otra duda, digo, sobre esto?
¿Quedó claro? Sí, profe, eso sí. Más o menos. Bueno, después vi varios errores a ver si lo encuentro el ejercicio. Bueno, el tema de preservar los registros en el stack. ¿Qué registros debían preservarse en el stack? Dice, escriba la instrucción en código ensamblador necesaria para preservar los registros El R4. que deben ser preservados. De R0 a R3 están los no preservados y de R0 a R3 están los no preservados, de R4 a R10 son no preservados y 11. R12 es no preservado. Del R11. R4 a R11. El R11 también hay que preservarlo. Sí. Bueno, Y y el ahí link tiene que register. salir el R4, ¿Sí? ¿no? Y el Y link el registro LR también si fuera debería no list. preservarse. Bien, el tema es ese, que la función es una función list, una función hoja, no llama a otra función, entonces el LR, el link register, no hay necesidad de preservarlo. Entonces la opción válida, ¿cuál sería? R4 solo. Solo R4 es el único Solo R4, registro tal cual. preservado que se R0 utiliza. a R3 no hay necesidad de preservar. Solo el R4. Y el LR no, por el hecho de que la función es list. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio hubo muchos que preservaban todo. Hasta el link register también. Por las dudas los guardamos a todos. Bueno, en este caso, fíjense, puse esta instrucción justamente porque era la que usamos en Visual. Y porque aparte no me dejaba poner varias opciones verdaderas si no hubiese puesto el push y el pop. Pero en el parcial, si me ponen push acá en este punto, también se lo voy a considerar válido. Solo tengan en cuenta que con push no se usa el registro, el stack pointer, sino directamente es push y la lista de registros que se deben preservar. ¿Sí? Bueno, a ver de esta. Bueno, este era muy fácil. Traté de tomar un ejercicio y desarmarlo en varias preguntas que sean más o menos estén relacionadas, qué sé yo, con inicialización de parámetros, cosas así. A ver, esto que era, pasar parámetros a las funciones. ¿O no? ¿Qué dice? Sí. Desde el momento en que dice que hay que inicializar dos parámetros que se pasarán a una función, ustedes tienen que pensar, bueno, ¿qué registros se usan para pasar parámetros de funciones? Bueno, son R0 a R3. Y bueno, tengo que pasar, primero me pide pasar la dirección base de un arreglo. La dirección base va a ser con LDR. ¿Y en qué registro lo paso? Si tengo del R0 al R3, y uso el R0, lógicamente. O sea, el orden en que se toman esos registros debe respetarse, ¿sí? Eso me preguntabas, Mauro, hoy. Ahí no me quedó claro, profe, por qué es igual vector. Porque ahí estarías tomando lo que es la dirección de la variable, no el valor de la... Es la ¿Sí? dirección base. Sí, es la dirección base, justamente. Te pide como parámetro la dirección base del vector. De la Bárbaro. Está Es bien. como de, ¿Sí? de referenciar en C, más o menos. Es como un Claro. puntero. Tal cual. Ajá, tal cual. Por eso se usa Sí, no, LDR yo y estaba no MOOC. preocupado. Yo estaba preocupado en este ejercicio porque creía que si era ese error está bien, no había ningún problema. Yo creía que había tenido más un error de código cuando me lo corrigieron, pero no es justamente eso. No. Sí. Aún si bien es cierto que que se debe respetar ese orden, aún si pusieras R2, R3, el código aún te lo tomaría siempre y cuando no estén siendo utilizados, me parece. Sí. Pasa que el tema es, Mauro, que el hecho de qué registros se usan y en qué orden es por una convención de que si vos estás escribiendo un código, ¿sí? Que decís, bueno, voy a llamar una función que sume dos parámetros, ¿sí? Y vos la llamás pasándole esos dos parámetros a la función. Suponete que alguien más escribió esa función. Si alguien más escribió esa función, y si existe una convención en ARM, seguramente haya supuesto esa persona que escribió la función que
vos le pasaste los parámetros en R0 y en R1, ¿sí? Entonces es como que se debe de respetar ese orden en el paso de parámetros. ¿Sí? ¿Te das cuenta por qué? Sí, yo creía que luego también, creía que a veces por un error de código eso me preocupaba más, pero si no, eso es todo perfecto, no hay problema. Bueno, está bien. Profe, Sí, es eso, es por una convención, sí. tengo una duda para cuando usamos R4 como I, por ejemplo. Sí, No me queda claro si tengo que sumar de A1, de A4, de A8 o si depende de qué tipo de qué tipo se está usando, digamos. claro, depende del tipo de dato que estés leyendo. Además depende del tipo de indexado que estés utilizando. Claro, pero ¿Sí? por ejemplo, Si uso un for, por vos me estás ejemplo. hablando, sí. Uso un for para recorrer un vector que son números. Pongo move R4 para arrancar en 0 y después cuando al final voy a ponerle que me sume 1 siempre como condición, digamos, hasta que llegue a lo que quiero. Ahí hay veces que he visto en programas que suma 1 como un IDEN-C, a veces suma 4 y a veces 8. Y bueno, por ejemplo, si es número, bueno, será de 4, si es palabra de 8, pero ¿cuándo, por ejemplo, sumo de A1? Mira, si vos sumás de A1 y usás este tipo de... ¿A dónde fue que a parar el ejercicio? No, este no era. Si vos usas o incrementás de A1 y usas este tipo de indexado por registro escalado, entonces acá en el indexado, en el direccionamiento, digamos, es donde haces el incremento de 4 bytes, porque si van a ser números, vos lo tenés que ir incrementando a la dirección base, ¿sí? La tenés que ir incrementando de a 4 bytes. Pero vos me decís que lo vas a ir incrementando en 1 a ese índice, ¿sí? Afuera, acá lo estarías incrementando en 1, ¿no? Claro, arrancaría de 0 e iría incrementando al final de cada for en 1. Bueno, si vos ese registro lo vas a ir incrementando en 1, entonces para que el vector, que es de tipo word, pueda ir pasando de un número a otro que son de 4 bytes, entonces ese 1 que vos estás sumando, en realidad lo tenés que ir multiplicar por 4, ¿sí? Para que pueda pasar de a 4 bytes. Claro, y podría, por ejemplo, poner move R00 y al final, si es de tipo de número, sumarle 4 de R4 y si es de tipo de palabra, sumarle 8. Si es de tipo de palabra, ese es otro tema, que si hubiese sido un vector de tipo string, entonces se recorre de a un byte, ¿sí? Entonces, incrementas afuera en 1 ese índice y en este caso no se hace el escalado, sino que simplemente se suma a la dirección base el valor del registro que estás usando de offset, ¿sí? Porque ya el registro en offset se incrementa de a 1. ¿Te das cuenta? Con string es de a un byte. De cada 8 bytes, no sé en qué ejercicio habrás visto que se incremente de a 8. Bueno, en este, No, por ejemplo, si lo hubiésemos incrementado de a 8, hubiese estado bien, pero porque estábamos salteando un dato cada vez, ¿sí? entonces, por ejemplo, si es de tipo número, sí sumo de A1 y si es de tipo palabra, sumo a 4. ¿Así sería? Pero es que depende el número es tipo es de tipo Es que no Word, depende del ¿sí? tipo de Son indexado. O sea, O sea, hay que tener en cuenta de que ahí en ARM, son dos cosas que se tienen que ver. que hace que en ARM está todo Son dos direccionado a cosas que byte se tienen que ver. Por un lado tenés... y tenés que ir siempre incrementando de a 4. O sea, vos tenés que asegurar de que siempre incrementes de 4 si estás trabajando con números enteros. Lo podés hacer de la forma ese con el escalado o directamente que vaya incrementando de a 4. Pero el objetivo siempre es incrementar de 4, digamos.
Sí, cuando estamos trabajando con Word se deben de incrementar de a 4 bytes, ¿sí? Se puede hacer de esta forma con un registro desplazado, digamos, o con simplemente un offset. Y cuando es, como y cuando es tipo número, incremento de a 1, entonces. Pero ¿por qué? ¿Cómo decís tipo número? ¿Qué sería un tipo número? ¿Tenés tipo Word, tipo byte, tipo half Word, pero tipo número no? Bueno, en la No, memoria siempre tenés que ir aumentando de a 4. Para acceder Claro. al siguiente dato, o sea, cada 4 tener un número. no importa si no importa, yo lo que me refiero es del contenido del vector. Si tiene números, yo pensé que sumaba de a 1 y si tenía una letra, una palabra, un string, sumaba de a 4, de a 8 pensaba yo. No, o sea, es No, indistinto que tenga números o letras. Depende del tipo de indexado un poco eso, pero siempre de a 4 se mueve. No, no tenés tres tipos de datos. Depende del dato que esté almacenado en el vector. Si en el vector tenés datos de tipo Word, que pueden ser números, del tamaño de, que sean tipo Word que ocupan 32 bits, No, ¿sí? indexado. Qué plato, ¿eh? Entonces se tienen que, el offset es de a 4 bytes, ¿sí? Si es de tipo Word. Si el dato es de tipo byte, entonces el offset va a ser de un byte, o sea, de 8 bits, ¿sí? Entonces vas incrementando en 1. No sé si esa es la duda que tenés. O sea, una cosa, lo primero que tenés que ver es qué tipo de dato está almacenado en el vector, si es de un Word, es un byte, y a partir de ahí ves cómo podés recorrerlo, si se incrementa en 4 bytes o se incrementa en un solo byte. ¿Sí? Claro, por ejemplo, cuando almacenamos números, siempre utilizamos el Word, usamos los 4 bytes. Si vamos a almacenar un carácter, en el carácter ya utilizaríamos el byte. Claro, para caracteres se usa el byte. En ese caso se haría incrementos de a un solo byte. Cuando vos acá pones la dirección base, coma, numeral 4, en este caso, le estás diciendo que se incremente esa dirección base en 4 bytes para apuntar al siguiente dato en el vector. ¿Sí? ¿Te das cuenta? En este caso, lo que haríamos es poder estaríamos recorriendo uno a uno los elementos del vector. Si hiciéramos esto, de que se incremente en 8 bytes, entonces estaríamos recorriendo, si es un vector de tipo Word, estaríamos recorriendo de a 2 elementos, ¿sí? Iríamos salteando uno de los elementos del vector. ¿Te das cuenta? Bueno, estuve con el Zoom, como vieron, tratando de
Déjenme ubicarme y ya les comparto otra vez la pantalla, que no me encuentro la pestaña. ¿Dónde estábamos recién? ¿Dónde está? Yo subí un videito más de, creo que era el ejercicio 10 que habíamos hecho en clase. Bueno, sí, decime. O sea, nosotros tenemos que es, por la consigna sabemos que es de tipo Word. Entonces Sí. son 32 bits o 4 bytes. Sí. Pero, digamos, también la consigna pide que nos movamos de 2 en 2, digamos, 0, 2, 4, 6. Sí. Entonces, para, digamos, ir moviéndonos de 2 elementos del vector, tenemos que ir moviéndonos de 8 bytes, salteando de 8 bytes, digamos. Sí. Ah, no, está bien, era porque no me había quedado bien claro y quería saber si estaba bien eso. Por eso mismo yo les dije, si hubiesen usado este tipo de indexado, con sumando un offset de 8 bytes, hubiese estado bien el ejercicio, ¿sí? Pero fíjense, en este caso el R2 no lo estaríamos usando para nada, simplemente para controlar el lazo. ¿Sí? Profe, ahí tengo una pregunta. Si yo incremento en 8, así como está el registro base, en realidad no lo estoy incrementando, sino que le estoy haciendo un offset. Después cuando vuelvo a iterar de nuevo, ya si le incremento 8, o sea, lo que quiero decir es, ¿se guarda el valor en el registro base? Tipo, yo lo incremento y ya se guarda el valor automáticamente, o tengo que incrementarlo en vez de 8 en 16, por ejemplo. No, justamente este tipo de indexado actualiza el registro base. O sea, suma el valor de 8 y lo actualiza al R0. Entonces R0 ahora va a valer R0 más 8 en el próximo loop. Listo. ¿Sí? ¿Te acordás que había distintos tipos de indexado? Había algunos que no modificaban el registro base, entonces en ese caso lo que tenés que ir aumentando constantemente es el offset. Pero si vos tenés un offset fijo, tenés que ver un tipo de indexado que te permita actualizar el registro base. Bien, bárbaro. ¿Sí? Gracias. Bueno, pero como les decía, esto hubiese estado bien si yo no hubiese pedido que utilizaran un indexado por registro escalado. ¿Sí? Utilizar un indexado por registro escalado implica utilizar ese formato de indexado. ¿Sí? ¿Está claro? En este caso también, bueno, fíjate, justamente lo que me preguntabas, en este caso el registro base no se actualiza, sino lo que vos estás incrementando constantemente es el offset. El R2 lo vas multiplicando por 4, pero acá afuera lo está sumando de a 2, le está sumando 2 en cada iteración. ¿Sí? Primero vale 0, lo multiplicas por 2 es 0 más R0. Después en el siguiente el R2 vale 2, lo multiplicas por 4, va a ser 8 más R0. En el siguiente va a ser 4 por 4 va a ser 16 más R0, pero el R0, la dirección base, no cambia, lo que cambia es el offset. Y el R2 tampoco se actualiza si yo no le hago el add abajo. Claro, si vos no le haces el add, van a quedar en el primer elemento simplemente, va a quedar ahí. Bien. En todas las iteraciones se va a leer el mismo elemento. ¿Está claro? Entonces, traten de repasar ese tema. Justamente en la guía de ejercicios, al final de la guía de ejercicios, a ver, vamos a la guía de ejercicios. Una pregunta, profe. Profe, ¿cuál es el tema que sigue en las clases? Esperen. Y bueno, lo que sigue es el uso de la Raspberry. ¿Sí? Por eso les estoy preguntando cómo estamos con el tema de Raspberry. Bien. Yo tengo Raspberry. Una consulta, profe. ¿Funciones recursivas van en el examen? Podría ir en el examen, sí.
justamente vieron el ejercicio, actualicé esta guía, y el ejercicio, el último que agregué, es con una función recursiva. El ejercicio 15 lo pudieron hacer. Sí, yo tenía dudas con el último, Una función recursiva. con el El stack 15. pointer. Sí. Claro, yo quería saber después si estaba bien, no sé si había una forma de que usted me lo corrigiera. Dale, si podés mandame una foto, si querés por Telegram, de cómo Bueno. te quedó la estructura del stack. Claro, eso sí. ¿Sí? Profe, ¿cómo es el tema de Telegram? Yo no estoy en ese grupo. Unite a Telegram, porque ahí ¿Cómo los chicos comparten ejercicios, dudas. En la lista de correo está el enlace. Sí, tenés que instalarte la aplicación de Telegram en tu celular. Ajá. Y bueno, y una vez que estés con la aplicación activa, te podés unir al grupo. También se puede usar desde la compu sin instalarlo en el celu. ¿Y el link dónde está? Ah, no sabías. En la lista de correo mandamos el link en algún momento, ¿sí? No recuerdo. ¿En la lista de correo? No, no me llegó nada. Bueno, escucha, mandame un mail a mí y yo te envío el enlace para unirte al grupo. Te estoy buscando, no sé dónde estará. Ah, Marcelo. No sé. Bueno, como les decía, el último ejercicio era una función recursiva. Como vieron, una función que se llama así misma. Está bueno ese ejercicio, los que lo pudieron hacer. ¿Qué valor les quedó en R0? Bueno, no, quería mostrarle acá en la guía que al final, justamente el ejercicio 15, y al final tenemos ejemplos en visual de lectura, escritura, memoria, mediante los distintos tipos de direccionamiento. Fíjense, acá tenemos el condicionamiento con inmediatos, ¿sí? En este caso se le suma al registro base, se le suma esa dirección base, esa inmediata. Después tenemos el direccionamiento mediante por registro, ¿sí? Y el último es un ejemplo de direccionamiento por registro escalado, que es lo que les pedía en el cuestionario, ¿sí? Traten de ver estos ejemplos y si tienen alguna duda me vuelven a consultar porque esto es un tema no es fácil de ver. Por ahí necesitan varias veces preguntar y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, volvamos al cuestionario. ¿Alguna otra duda sobre el cuestionario? Bueno, yo justamente fíjense, les fue bastante bien a todos, pero acá me muestra en general el promedio de las respuestas. Una de las que más costó fue esta, la pregunta, bueno, no sé de quién es, pero justamente en lo que vimos antes, ¿qué registros deben preservarse en el llamado a función? La mayoría, a muchos le costó eso. Igual el tema del retorno de la función, que primero tenemos que guardar en el registro de retorno en R0, deberían guardar el valor final de la suma. Después tienen que restaurar los registros que fueron guardados en el stack. ¿Sí? Justamente este ejercicio. Bueno, en este ejercicio también le erraron bastante varios. Lo primero que tenemos que hacer es guardar en el registro R0 el dato que retorna la función. Y en R0 lo que retorna la función es el valor de la suma final. La suma está guardada en el registro R3. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es mover a R0 el contenido de R3. Lo siguiente que hacemos es recuperar del stack, leer justamente del stack, el valor de los registros que habíamos preservado. Si hicieron bien el guardado de registro, tienen que volver para atrás lo mismo.
Y por último, que bueno, esta instrucción sí la hizo la mayoría, mover al program counter el valor del número. ¿Sí? Esa era la forma de retornar de la función. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra cosa que haya quedado? ¿Alguna otra pregunta? No, esto de la declaración está fácil. Esto de inicializar parámetros también es fácil. Bueno, este ejercicio del stack, también hubo varios que se equivocaron, pero porque la mayoría en porque se olvidaban que el registro R12 era del grupo de los registros que no deben preservarse. ¿Sí? Pero bueno, en general lo hicieron bien a este ejercicio. Y el ejercicio 6. Algunos se equivocaron en el llamado a la función. En vez de usar el branch and link, usaban simplemente un branch común. Eso está mal. Debe usarse el branch con link. Bueno, en general estuvo fácil el cuestionario, la mayoría lo aprobó. Bueno, quería hablarles, si no tienen ninguna otra duda sobre esto. Yo, profe, el cuestionario no lo hice porque no me enteré tarde, cuando me enteré ya pasó el tiempo. Lo tendría que Pero no hacer. estás en la lista, yo lo mandé a la lista de correo. No tengo la lista de eso. Bueno. No sé qué lista es. Yo le voy a mandar un mail con mi correo para que... Sí, mandame un mail porque estás como desconectado de todo. ¿Cómo te enteraste? Yo del cuestionario también lo publiqué en autogestión, ¿no? Tampoco en autogestión. Sí, yo lo vi en autogestión, pero lo vi como a las 7 de la tarde. Lo vi. Y así que... Bueno, trata de conectarte de alguna otra forma, con Telegram, con la lista. Mandame el correo así yo te puedo agregar a la lista. Dale. ¿Sí? Lo llamo. Bueno, justamente quería hablarles de eso. Para quienes pudieron resolver bien el cuestionario 1 y el cuestionario 2, bueno, los que tengan resuelto bien uno o los dos cuestionarios, va a haber un ejercicio de cada tema, o sea, un ejercicio del tema del cuestionario 1 y un ejercicio del tema del cuestionario 2 que no se los voy a tomar, ¿sí? Del parcial. Eso tenganlo en cuenta para los que les fue bien. Yo después les voy a decir... No entendí. ¿Cómo? Para los que les fue bien en el cuestionario 1, en el parcial va a haber ejercicios relacionados al tema del cuestionario 1, ¿no? ¿Sí? De la guía 1 y la guía 2. Bueno, a los que les fue bien en el cuestionario 1, uno de los ejercicios del parcial sobre ese tema no se los voy a tomar. No lo van a tener que hacer. ¿Sí? ¿Y eso lo va a elegir usted o nosotros elegimos? No, yo lo voy a elegir. No, porque otro profe también hizo lo mismo y él nos daba a elegir, nos decía de estos dos cualquiera puede no hacerlo, por eso le pregunto. Bueno, yo voy a ver qué ejercicios quedan como salvados para hacerlo. ¿Sí? Y del cuestionario 2 también, los que les fue bien en el cuestionario 2, bueno, va a haber un ejercicio sobre programación que no lo van a tener que hacer. También les voy a decir cuál es el ejercicio que no deberían hacer a los que les fue bien. ¿Bien qué sería, profe? ¿Nota mayor a 6? Nota mayor a 5.50, eso es aprobado para mí. Bien, perfecto. ¿Sí? Profe, ¿tiene idea? ¿Ya hizo el parcial? ¿Sabe cuántos ejercicios más o menos van a hacer? No, todavía no lo hice. Pero en general, sí, lo voy a hacer parecido a los de los años anteriores, son 5, por lo general 5 o 6 ejercicios. Profe, ¿el parcial lo va a pasar por el Moodle, digamos, por el aula virtual? Sí, nos vamos a conectar por Zoom y lo voy a subir al aula virtual. ¿Sí? Okay. Yo Más cerca de la fecha les voy a mandar un mail explicándoles sobre el horario y todo. Bueno, quería hablar sobre eso.
Si no hay más dudas sobre el cuestionario, quería pasar al tema del parcial. ¿Sí? Bueno, con respecto al parcial, yo lo voy a plantear para que se realice en 3 horas. ¿Sí? Mi idea, o sea, lo que estuve viendo es que ustedes a las 8 ya tendrían clases de máquinas, ¿no es cierto? ¿Algunos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, mi idea es arrancar a las 5 para que a las 8 ya queden libres y se puedan ir a la máquina. ¿Puede ser? ¿El martes que viene, profe? Sí, es el martes que viene. Profe, yo personalmente estoy gestionando con el trabajo que me den el permiso para poder rendir el día del examen. Sí. Si me lo dan no tengo drama, pero si no, yo podría a las 6. Bueno, es que yo no puedo pisar el horario del profe de máquina. Claro, pues yo soy el 4 de Así R2, que, por eso a mí no sí o me sí, afecta. Ah, bien. Bueno. ¿En qué horario, profe, sería? ¿Puede repetir? No. De las 17 a las 20. Son 3 horas. ¿Sí? A los 2 cursos juntos, ¿verdad? A los 2 cursos juntos, porque después deberían tener también, bueno, la clase del teórico se las podría pedir al profe de último, pero no puedo pisar el horario de máquinas. ¿Sí? Está bien. Podría ser, los chicos que trabajan podrían pedir permiso si les dejan en esa hora, a las 5. Sí, yo estoy viendo eso y de hecho ya que estamos, no sé si le tengo que pedir un permiso a usted o a alguien en la facu o en mi trabajo. Esto, o sea, en el Sí, trabajo hablé. te pueden firmar un certificado, si le puedes pedir voy a ver cómo se hace bien, pero tengo entendido que desde el departamento de electrónica te firman no un permiso, sino que rendiste examen, un certificado de que rendiste examen. Perfecto. Mandame un mail, así yo me acuerdo y te averiguo más sobre el tema. Bueno. Bueno, ¿les parece entonces? Lo hago para las 5 de la tarde hasta las 20. ¿Sí? Profe, ¿hay modelos de parcial que se puedan ver en algún lado? No he subido ninguno, pero podría subirle uno para que los vean. Claro, de años anteriores o algo, como para tener una idea. Bueno, dale, yo les voy a subir uno, no tengo problema. El tema del certificado de parcial, profe, se hace por autogestión 4. Ahí en constancias, certificado de asistencia parcial. Ajá. Y dice el procedimiento que uno tiene que pedirlo y después se lo manda al profe para que lo complete. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, ya les hablé sobre los que hicieron bien los cuestionarios. Bueno, eso es sobre el parcial. Quería saber si tenían algunas dudas sobre las otras guías, alguna consulta que me quieran hacer antes del parcial, o sobre esto, sobre el Polo Assembly. Bueno, el parcial es eso, van a tener 3 horas para realizarlo, ya voy a ver cómo lo diseño, pero seguramente van a tener un ejercicio similar al cuestionario del primero, en donde tuvieron que hacer un circuito, ¿sí? Ese ejercicio lo van a tener que sacar una foto y subirla al Moodle. Y el otro ejercicio, que es el de tipo de programación en Assembler, seguramente les voy a pedir que lo transcriban al código, a su código, y lo transcriban en algún campo acá en el Moodle, ¿sí? Y después los demás ejercicios, que, no sé, serán ejercicios, algo de operaciones en aritmética de números binarios, esos ejercicios los voy a tratar de hacer como fueron en el cuestionario 1, de múltiples opciones, sí, como lo hicimos en el cuestionario 1. ¿Sí?
Sí, Lo me quedó tenemos que una duda con elegir tema. directamente en el Moodle. ¿Sí? A ver, lo que no había entendido bien, cómo es la suma con puntos flotantes para hacer, o sea, cómo haces el redondeo, porque había 4 tipos de redondeo, uno que era redondeo cero, más infinito, menos infinito, o 3, no me acuerdo. El tema ese, el redondeo, nunca me quedó bien claro. O sea, el otro día estuve viendo, también sé cómo el tema de la suma, pero no bien del redondeo. Bueno, a ver, para pasar a ese tema, antes de pasar a ese Sí, tema, el ¿hay tema del alguna bit, duda sobre qué perdón. cosa? No, el bit GS, todo eso, a mí tampoco me quedó del todo claro. ¿Qué cosa? En los bits G, S y R que se usaban para redondear, nunca supe bien cómo identificarlos. Ah, los bits de guarda. Bien. Bueno, antes de pasar a eso, ¿quieren que vea alguna otra duda digo, sobre Assembler que quieran ver? ¿Algo de llamado de funciones? ¿Algo que haya quedado? ¿Algún ejercicio de la guía que quieran ver? Cuando estoy en una función hoja Sí. y quiero retornar a otra función no hoja. O sea, por ejemplo, yo hice un programa que en una función, adentro de una función, me iba a otra función. Sí. Después me volvía a la función anterior y se quedaba ahí, o sea, no me volvía a la principal. No sé si me expliqué bien. Sí. En ese caso debe ser porque no resguardaste el link register en el stack. Entonces el programa no sabía cómo volver a la función principal. Lo quise guardar, el link register sería el LR, ¿verdad? Sí. Y se guarda con se guarda con el push, con el pub, Sí. no sé, con eso. Ah, no sé, es raro porque lo quise guardar y me saltó error. No sé, El es Visual raro el en puso algunos. banda. Tenés que usar el STMD, FD. Eso, ¿lo usaste en Visual? ¿Hiciste la simulación? Sí. Bueno, en Visual el push y el pop no están disponibles. Tenés que usar las instrucciones STMFD y LMFD, ¿sí? Ah, bien. A ver. Sí, Bueno, o sea, fíjate en la lista de eso, instrucciones que yo las mandé en Telegram. Si está en Telegram, les mandé el link de las sí, listas de sí, eso ahí sí lo vi. No, sí, Bueno, eso, fíjate. eso fue seguramente que yo digo, voy a probar el push, el pub, justamente, en ese programa y le escribí pub y pasé ese registro. Bueno, trata de hacerlo en Visual otra vez con esas instrucciones nuevas y si no te funciona, mandame el código y yo veo qué es lo que está pasando. Bueno, dale, muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda sobre Assembler? Ya me veo esta semana, me van a llegar todas las dudas, consultas juntas. Bueno, veamos entonces sobre el tema este. Profe, en Assembler los tipos de archivos son Word, Half Word y Byte, nada más, no hay tipo bit. No, no hay tipo. Perfecto. Tipo de datos. Claro, sí, sí. Sí. Tenés half word también, media palabra. Claro, por eso, palabra, media palabra y byte solamente. Sí. Después tenés tipo de datos de string, que son ASCII y ASCII Z. Bueno, eso hubo una clase del teórico que el profe se las Sí, sí, explicó ahora me sobre el acuerdo. tema. Sí, son todos los tipos de datos. Lástima que en el visual solo tengan para cargar datos de tipo Word, porque podrían ser otras cosas. Guía 1. Los bits de guarda. Bueno, en el tema de redondeo es el problema, entonces. El tema de suma en punto flotante no hay problema, se entiende, ¿no?
Por lo menos yo tenía duda con el tema del redondeo, no sé. Sí, profe. Lo del redondeo es lo más, porque no está muy claro explicado. Yo lo estuve buscando en el libro y no estaba muy claro la parte de los números R y S, cómo se iban definiendo en cada uno. Sí, no está fácil de ver también, porque yo también lo busqué en su momento para poder agregarlo a la guía y no está muy fácil para ver. Pero bueno, veamos. O sea, tenemos 3 bits de guarda, ¿sí? Que son el bit G, R y S, ¿sí? Son 3 bits que se preservan, digamos, para después hacer el redondeo. O sea, ¿de dónde salen esos bits? Luego de la suma de los números en puntos flotantes, son números que salen, que quedan después de los 23 bits, ¿sí? Y que no se descartan hasta el momento en que se haga, hasta después de hacer el redondeo de la suma, digamos, del resultado de la suma. Los tipos de redondeo, bueno, tenemos redondeos al más cercano, redondeo al más infinito, redondeo a menos infinito y redondeo a cero. El más fácil es el redondeo a cero porque simplemente se descartan todos los bits de guarda y te quedas con el número tal cual los 23 bits que te quedaron luego de la suma. ¿Sí? Pero para los tipos de redondeo, el más cercano, más infinito y menos infinito, entonces se tienen en cuenta justamente esos 3 bits. ¿Sí? Y dependiendo del valor de esos 3 bits, es que se va a sumar un 1 al bit menos significativo del resultado o no. ¿Sí? ¿Se puede sumar o no? Fíjense, según esta tabla, si estamos haciendo redondeo al más próximo, y el resultado, que es la suma que estamos haciendo, o el resultado de la operación que estamos haciendo en puntos flotantes es mayor o igual a 0, o sea, es un resultado positivo, entonces si se hace redondeo al más próximo, se debe sumar 1 más 1 en el bit menos significativo del resultado, siempre y cuando el valor del bit de guarda R y el valor del bit menos significativo del resultado sean igual a 1. ¿Sí? En el caso de que estos dos sean igual a 1, entonces se debe sumar 1 al bit menos significativo del resultado. R era el primero, ¿no? Después el menos significativo. Sí, R es el siguiente, después del menos significativo. O Y sea, si profe, no, sí. o sea, yo ahora se entendí, para el redondeo el más próximo, tengo que sumar 1 al bit menos significativo, siempre y cuando la operación lógica ande entre R0 y P sub 0. Entre R y P0 te dé 1. Te dé 1. ¿Y que Sí. P0 era el último, el bit más significativo? ¿Era? ¿Cuál era El ese? bit menos significativo del resultado. Del resultado, bien. Fíjate, acá fíjate en este ejemplo, aquí está sumando estos dos números, ¿sí? Que para sumar estos dos números, lo primero que debemos hacer es igualar los exponentes, ¿sí? Uno tiene exponente 2 a la 3, el otro 2 a la menos 1. Entonces tenemos que llevar el de menor exponente al de mayor exponente. Para eso desplazamos todo a la derecha y nos queda eso. Fíjense, la suma, el resultado de la suma va a ser igual a todo esto. ¿Sí? Estos son los bits del resultado de la suma. Los demás bits, que fueron los que se desplazaron, son los bits que van a formar lo que son los bits de guarda. En este caso, es igual a 1, 1. ¿Por qué? Porque el primero, como vos dijiste, el primer bit, luego del bit menos significativo del número, este, es el bit R. ¿Sí? Y el bit S se formaría haciendo una OR con todos los bits que quedan luego del bit R. ¿Sí? Acá tenemos 0, 0, 1, si haces una OR con todo eso, te va a dar 1. Entonces, en este caso, directamente en el resultado de la suma, se pone el bit R que es igual a 1 y S que es igual a 1. ¿Sí? En este caso, si R y S es igual a 1, y además estamos haciendo redondeo
al más próximo, entonces debemos sumar 1 a esto, ¿sí? Al resultado, al bit menos significativo del resultado se suma 1. ¿Sí? Ahí estaríamos haciendo el redondeo al más próximo. Pero en ese caso, el Sí. bit menos significativo no es 1, como dice ahí arriba en la tabla. No. Bueno, son dos opciones que se deben cumplir. Ah, ahí está. Dos condiciones. Puede ser esta o puede ser esta. Si cualquiera de las dos condiciones se cumple, entonces sí se suma 1. En este caso, la condición de que R y S son igual a 1, entonces se suma 1. ¿Sí? Tienen que Sí, tener no en la había cuenta visto. esas dos Profe, opciones. R entonces es el primer número siguiente. O sea, nosotros tenemos que poner los dos números a sumar igualados con el exponente igualado, digamos. Claro. Sería el primer número, Sí. el primer número que sobra sería, ¿no? Sí, O sea, sí. si El por primer ejemplo, número que sobra es R. claro, si por ejemplo arriba de ese 1 que está marcando hubiera otro 1, R en realidad sería el 0, o sea, el que le sigue. Si tuviéramos... Pasa que acá no sé si no deberías tener un 0, porque vos estás igualando exponente, entonces uno de claro. los números se va a desplazar, el otro no. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces sería... Profe, ¿y qué diferencia hay entre el más próximo y hacia infinito si es lo mismo? Que R y S sean 1. Y es... La segunda condición de que el menos significativo Claro. también sea 1. Claro, hacia más infinito solo ve esta condición de que R o S sea igual a 1. ¿Qué sería hacia más Sea igual a infinito? 1. ¿Se le suma 1 también? ¿O no? Claro, también se le suma 1, pero en el caso de que uno de los dos sea igual a 1. ¿Sí? O el R o el S. Ah, ¿Sí? está. En este Leí caso, mal. si R fuese igual a 0, entonces sumaría, y S fuese igual a 1, entonces esa opción también debería sumarle 1 al menos. Profe, y el R es el bit más significativo, dijo. Sería, digamos, el resultado el que está después de la coma. ¿Cómo? ¿El R? ¿El R es el bit más significativo, dijo? No, el R es el siguiente bit luego del bit menos significativo del resultado. El R es el primero luego del bit menos significativo. ¿Sí? Bueno, el tema era que, como les había dicho antes, el bit de guarda de G se usa, el bit de guarda G se usa solo cuando hay que normalizar el resultado, pero hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, ese caso de que haya que normalizar hacia la izquierda es solo cuando se puede dar cuando se hace resta de números en puntos flotantes, ¿sí? Como nosotros no vimos la resta, no tengo ningún ejemplo para mostrarle el uso del bit G. ¿Sí? Por eso, o sea, no lo van a usar a este bit de guarda. O sea, porque si tuviésemos que normalizar hacia la izquierda, si nos hubiese quedado el resultado 0,1, ¿se dan cuenta? Entonces deberíamos normalizar desplazando el dato hacia la izquierda. Entonces ingresaría en el bit menos significativo un bit. Ese bit que ingresa es el bit G de guarda. ¿Sí? Una vez normalizado y usado ese bit G, los restantes se usan sí para el redondeo. Son el bit R y el bit S. ¿Sí? Cuando no se usa el bit de guarda, como en este caso, como en este ejemplo, que no usamos el bit G, ¿sí? Entonces el bit R pasa a ser el bit G y el bit S pasa a ser la OR con el bit que hubiese sido el R y el S anterior. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir acá? Me mario el de guarda. ¿Puedes repetir? El de guarda, o sea, después de la suma, en realidad, los bits que quedan después del bit menos significativo, el orden vendría a ser G, R
y S que vendría a ser el S con la OR de todos los bits que quedan. Pero en realidad es G, S, perdón, G, R y S después. ¿Sí? El G solo se usa para en los casos en que haya que normalizar el resultado hacia la izquierda, mover todo el dato un lugar hacia la izquierda. En el caso de que el resultado en vez de quedar 1, algo, haya quedado 0,1 y algo más. ¿Sí? Para normalizar ese 0,1, tenemos que moverlo un lugar hacia la izquierda. Recuerden que los números en punto flotante siempre tenían parte entera igual a 1. ¿Sí? Entonces, para normalizar ese dato, el bit G se usa para eso, justamente, ingresaría como parte del número. ¿Sí? Pasaría a ser el bit menos significativo del número, el bit G. Y el siguiente quedaría como R y los demás formarían el S. Pero en el caso de que no haya que normalizar hacia la izquierda, como en este caso que no hubo que normalizar hacia la izquierda, entonces el bit que era G, supuestamente, que debería ser G, pasa a ser el bit R. Y el bit R pasa a formar parte del bit S. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que quiero decir en este párrafo con el bit de guarda G. No lo estamos utilizando ahora, entonces el G pasa a ser el R y el S se forma con todas las OR de todos los bits que quedan. Profe, en caso de que el resultado sea 0,01, supongamos que entonces habría, para normalizar sería necesario hacer un corrimiento de 2 bits a la izquierda. Sí. Ahí en ese caso, no, en ese caso tengo entendido de que el bit de guarda se usa el G y el que sigue es un bit igual a 0. No se usa el siguiente bit que haya quedado. ¿Sí? O sea, meternos en este tema se nos va a hacer un lío bastante grande con respecto al bit G. Yo los dejaría con que el redondeo no lo vamos a utilizar al bit G y simplemente, como hacemos suma de dos números en puntos flotantes, siempre vamos a estar usando el bit R y el bit S. ¿Sí? Listo, profe, ahora se entiende mejor. Bueno, ustedes tengan en cuenta eso. Se pide redondeo, fíjense que los bits que quedaron después de los 23 bits, el primero va a ser el... haciendo una OR entre ellos. Ah, listo, perfecto. Todos los demás forman el bit S. Y dependiendo del valor de R y S, vas a ver en la tabla si tenés que sumar uno o no al bit menos significativo del resultado que obtuviste. Ahora, el bit menos significativo es el 2 a la 0, sería el... O el 2 a la menos... No, vendría a ser depende del exponente que tenga en el resultado. Ah, está bien. Pero sería, digamos, ¿sí? El que tiene menor peso ponderado, digamos. Sí, es. Bien, bien. Profe, por lo que decía la tablita, siempre vamos a terminar sumando uno, porque un caso era la OR entre la R y la S. Sí. Entonces, si hay cualquiera de los dos es 1, ya directamente me suma 1. Sí. Y si los dos son igual a 0, no sumas nada. Claro, ese es el único caso en el que no voy a sumar. Sí. Pero bien. En el redondeo al más próximo, te exigía una AND entre R y S. Tienen que ser sí o sí los dos igual a 1. ¿Y qué diferencia hay entre el redondeo al más próximo y el redondeo al infinito? Eso es lo que no me queda claro. Es como que el redondeo al más infinito se suma, o sea, sumas 1, como vos dijiste, sumas siempre, casi siempre 1, pero la condición está más relajada, o sea, no hace falta que los dos bits luego del resultado, digamos, sean igual a 1, ¿sí? Que el peso de esos dos bits sean igual a 1. Claro, pero digo, a los fines prácticos, si a mí me dicen utilice, redondeen, y bueno, si cualquiera de los dos es 1, redondeo, sumo más 1. Sí, podría ser que sí.
Si cualquiera de los dos es igual a 1, pero fíjate, no es lo mismo sumar en E1 en el caso de que R sea igual a 0 y S sea igual a 1, ¿sí? Si ese es, o sea, en el resultado final, si R es igual a 0 y S es igual a 1, te está dando un número más chico de que en el caso de que R sea igual a 1 y que S sea igual a 0. Sí, depende de la precisión que uno requiera con lo que esté usando. Por eso, en ese caso, cuando redondeas a más infinito, estarías redondeando incluso cuando el número que te da el resultado es más chico que si fuese un redondeo al más próximo. El redondeo más próximo te exige que los 2 bits luego del resultado final, tanto el R como el S, sean igual a 1, ¿sí? Para poder sumar 1 al bit menos significativo. Sí, se entiende. ¿Sí? Es como que el redondeo hacia más infinito es como que está más relajado, digamos. O sea, te da un poco más grande el resultado, entonces lo aproximas igual hacia, le sumas 1, digamos, lo incrementas igual en 1, el bit menos significativo. Está bien. Bueno, el redondeo por truncamiento directamente no le importan los bits que quedan, simplemente recorta el número. Profe, en el parcial va a ser igual que en el cuestionario, que podemos tener las guías de ejercicios hechas. Sí, pueden tener todo, pueden tener las guías, pueden tener el visual, pueden tener los libros, los videos del profe, todo. Pero bueno, van a tener 3 horas, recuerden. Y bueno, por ahí mucha información en ese momento no sirve porque al final se terminan mareando. Bueno, yo creo que tienen bueno, el profe ahora ya arranca el profe del teórico, así que los tengo que dejar. Cualquier duda, guía 1, guía 2 y guía 3 entran en el cuestionario, en el parcial. Cualquier duda me van escribiendo, ¿sí? A la lista o por Telegram y lo vamos viendo. Profe, yo le un mail recién por el tema del certificado, pues si lo puede leer. Bueno, listo. ¿Hace falta tener alguna cámara prendida o algo de eso? Sí, les voy a pedir que hagamos durante el parcial, van a estar conectados por Zoom, vamos a estar todos conectados por Zoom y con la camarita de la compu. ¿Puede ser? Yo después les voy a enviar las condiciones para poder rendir el parcial. ¿Sí? Listo, profe. Durante las Perfecto. semanas les mando un mail con todas las condiciones y cómo va a ser el parcial. Profe, por lo menos a mí en Google, en las reuniones de laburo, cuando usamos Google Meet y prendemos todas las cámaras, se me clava la máquina tipo por el internet, digamos, no me lo banca el internet. No sé si Zoom funciona de la misma manera, pero algo a tener en cuenta. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, chicos, los tengo que dejar porque el profe empieza su clase y ya arrancó. Me está preguntando. Una consulta rápido, profe. El grado de dificultad de los ejercicios para programar van a ser más o menos como los de la guía que mando ahora. Yo me acuerdo que había un ejercicio que era más viejo, 15, que había que buscar pasar a minúscula lo que había en un vector, pero si la palabra era menor a 3 letras, tiene que quedar en minúscula. Y si es mayor, que la primera quede en mayúscula y las otras en minúscula. Nunca le puedo resolver ese algoritmo, más complicado, me parece muy complicado. Marcelo, me parece que vos tuviste años anteriores y el parcial va a ser similar a los años anteriores. Nunca les pedí algo tan complicado, yo simplemente necesito que me demuestren que saben llamar una función, utilizar los registros y después, bueno, si un loop, while o un for no lo saben programar, les va a descontar unos puntos, ¿sí? Pero más que eso no les voy a pedir, ¿sí? Claro, aparte no hemos visto con string ni nada, así que esa dificultad ya no estaría. No. ¿Y usted lo tendría hecho para pasarlo, para analizarlo ese programa más o menos como es? Porque se me quedó con la duda, la otra vez lo quería hacer y... Bueno, dale, mandame un mail, yo te lo paso. Pero está resuelto en la wiki ese programa, porque es de los viejos, de los que tenía la wiki con el profe antes. Ah, yo me voy a fijar entonces.
Sí, ese sí. Está resuelto. Bueno, chicos, cualquier duda me escriben a la lista, ¿sí? Cualquier cosa. Listo, profe, gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches. Chao, profe, gracias.